El año antes que llegara la destrucción a Jerusalén y que el rey Nabucodonosor invadiera esta ciudad, estaba pesado. Un año antes fue en el año 587. Ese año antes, la ciudad estaba muy atacada por los babilonios. Estaban tocando muy fuerte esas murallas para entrarse. Un momento de angustia para muchos de ellos. Y en ese momento Dios envió a su vocero Jeremías un mensaje para revelar su plan para Israel. Por aquellos días Jeremías estaba en la cárcel porque él estaba haciendo lo que Dios le mandó, decir el mensaje. Jeremías profetizó que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, iba a destruir la ciudad, que iba a tomar posesión y que el rey Sedequías iba a estar en manos de este rey babilonio y que cualquiera que se oponía al ataque de Babilonia era inútil. Esa declaración era muy fuerte para aquellas personas que querían ir y resistir ese ejército enemigo. En esos desafortunados días, Dios le dijo a Jeremías que pronto iba a recibir una visita. ¿Cuál visita iba a recibir él en su casa? Estaba en la cárcel. ¿Qué visita? Su primo Anameel iba a llegar a visitarlo a él, y ese primo iba a pedirle a él que le comprara su heredad, su propiedad. Anameel iba a cumplir la ley mosaica. Recordemos que en esos tiempos las personas que perdían su propiedad por una deuda o por cualquier cosa, buscaban al familiar más cercano para que redimiera la propiedad, para que esa propiedad no se perdiera de su familia. Eso lo vemos en Deuteronomio, en Levíticos 25, que aquella persona, para que esa propiedad no fuera de su familia, siempre hacían que fueran redimidas. Así que Anameel dijo a Jeremías: tú tienes el derecho de comprarme la heredad, la propiedad, y rescatarla. Es posible que Anameel quería vender esa propiedad por deudas. Pero mire el contexto. Un año antes, Jerusalén estaba siendo atacada ¿por quién? Por los babilonios, por Babilonia. Y estaba ahí tan muy fuerte, ya iban a entrar a la ciudad. Dios le dice a Jeremías: tiene que mandar un mensaje. Pero antes mandó una visión, que iba a tener una visita, y que en la visión y la visita le dice que él tenía que comprar una ¿qué? Propiedad. ¿Quién compraría una propiedad estando en manos de un enemigo? En ese momento, Atón, que es la aldea que el primo tenía la propiedad, ya estaba en propiedad de Babilonia. Ya ellos habían tomado posesión de esa tierra. ¿Quién compraría un terreno que estaba en manos de enemigo? Debido a esa enseñanza o a esa visión que Dios le puso a Jeremías, él sabía que era palabra de Dios. Él sabía que su primo lo visitaría y que lo que iba a hacer era porque Dios le había invitado a que hiciera esa compra. Cuando llegó, Jeremías le compró su propiedad y con todos los derechos, o sea, legalmente, hizo la cuestión legalmente.
Pero ¿quién se mete a comprar una propiedad en esos tiempos tan difíciles? Uno va a decir, yo no soy tan tonto, pero Dios le va a enseñarle algo a Jeremías y a su pueblo, algo que usted y yo lo sabemos, pero se nos olvida en las circunstancias, en los momentos difíciles se nos olvida. Dios tiene el control de todo. Dios puede hacer cualquier cosa, para Él no es difícil. Y Él estaba diciendo a Jeremías, ve y compra una propiedad. Muchos van a decir, si va a comprar esa propiedad es neciamente, porque no va a tener ningún valor. Recordemos cuando llega a una ciudad y toma posesión de la ciudad, todos los documentos de propiedad ya no tenían validez. Entonces, imagínense a Jeremías y su cabecita diciendo, wow, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Acaso hay algo que sea difícil para ti, Dios? De pronto él decía eso. De pronto lo sabía en la teología, en el conocimiento. Ahora viene la práctica. Y ese es el título del estudio de esta mañana que está detrás mío. ¿Acaso hay algo que sea difícil para Dios? En Jeremías capítulo 32, vimos que en el versículo 1 al 2, yo lo comenté, pero para que ustedes lo lean en sus casas, del 1 al 2, vamos a mirar cómo estaba atacada Jerusalén. El versículo 2, digo, del 3 al 5, vamos a ver cómo la razón por la que Jeremías estaba en la cárcel, ¿cuál fue? Decir la palabra, decir la profecía, confrontar al rey Sedequías, y lo metieron a la cárcel. Pero en el versículo 6 al 12 vamos a mirar la compra de la propiedad de su primo, algo muy interesante. Pero ahora vamos al versículo 13, pero no, vamos a leer el versículo del versículo 9 al 25. Y ahí vamos a ver cómo Dios tiene control. Vamos a ver de pronto esa duda o esa inquietud, ¿cómo vas a hacer? Tú vas a destruir Jerusalén, vas a llevarnos a cautiverio. ¿Cómo vas a hacer, Señor? ¿Sí me van a entender? Como diciendo, yo estoy contigo, pero Señor, mire esas circunstancias, ¿cómo vas a hacer? ¿No han pensado igual que muchos? Dios me ha metido en muchas circunstancias y a veces digo, Señor, ¿cómo vas a hacer? Y acá es lo que queremos hacerlo. Vamos a verlo del versículo 9 al 25. Joan, ¿y me colaboras? Y ahorita felicito, qué pena. Ya le... Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Canael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponla en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el
cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y en otros y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y le diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres, que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que le mandaste hacer, por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes has acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada, del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos aún que la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Señor, él hace un resumen, Jeremías hace un resumen de todas las maravillas que Dios hizo. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Comprando una propiedad. En esa época, cuando uno compraba una propiedad, se sellaban dos documentos, uno era abierto y otro sellado, y había mucha gente en público, tenía que estar muchos testigos para esa compra. Algo que tengo que aprender. ¿Estoy siendo transparente? ¿Estoy hablando sin ocultar nada? Mire que en esa época los negocios no eran a la tapada, sino se hablaban con testigos y se mostraba. ¿Qué estoy haciendo que no es a los ojos de Dios o a escondidas? Una reflexión para mí. Pero aquí Jeremías compró su propiedad, y cuando terminó el versículo 24, 25 dice: Señor, y tú me dijiste que comprara una propiedad y los caldeos van a destruir. El propósito de Jeremías al comprar la tierra y preservar los documentos era mostrar que el pueblo podía volver a su tierra, podía comprar nuevamente y podía valer sus documentos, sus propiedades, lo mismo. Era un compromiso más que Dios estaba haciendo, pero inmediatamente cuando él firmó, le dijo a Barú, su asistente: pon esos documentos en un lugar seguro, porque van a durar un buen tiempo de días. Jeremías después elevó una gran plegaria a voz alta. Jeremías empezó su oración centrándose en las grandezas de Dios. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es un Dios de amor y justicia. Él muestra su misericordia con muchos, pero castiga la maldad de sus pecados. Dios en su omnisciencia, los ojos de Dios están abiertos en todo momento, en todos los caminos de las personas. El carácter de Dios se mostró a enseñar su palabra. Ellos miraron el poder de Dios cuando fueron sacados de Egipto, de su esclavitud.
mostró Dios su amor leal cuando los sacó a ellos de esa esclavitud. Pero cuando ellos llegaron a la tierra, ¿qué hicieron? Infortunadamente, cuando Israel llegó y tomó posesión de la tierra que Dios le había prometido a sus padres, ellos empezaron a ¿qué? Disfrutarla. Y cuando empezaron a disfrutarla, se negaron a escuchar la voz y no quisieron caminar más en su ley. Y ellos violaron su pacto. Y ahí Dios trajo la consecuencia de la corrección que estaban ellos viviendo. Pero aquí, en el versículo 24 y 25, su confesión o su confusión cuando él ve la promesa divina, después de recordar todo lo que Dios había hecho, lo que es Dios, Jeremías expresó su confusión, continuando con la obra de Dios. Pero ¿cuál confusión? Si leemos el versículo 17 al 23 a la luz, pareciera difícil creer que Jeremías dudara de la capacidad de Dios para restaurar su pueblo. Pero en el versículo 24 a 25 es probable que Jeremías pensara la incredulidad de él de cómo Señor vas a hacer. La incredulidad de Dios de Jeremías no era, Dios, ¿tú lo puedes hacer? Esa no era la incredulidad. La incredulidad era, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a lograrlo? ¿Cómo, Señor, si tú vas a destruir todo? ¿Cómo si es un ejército pero muy fuerte y nadie lo ha podido derrotar? ¿Cómo vas a volver a que nosotros volvamos a su tierra y tomemos posesión de lo que es nuestro? ¿Cómo? Porque a veces en esas tomas los documentos son destruidos. Tú quieres, yo sé que lo vas a hacerlo, pero ¿cómo? Es igual como hoy muchos. No queremos, sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que Dios es soberano, sabemos muchas cosas, pero no lo vivimos. ¿Cómo así? Sí tienen el conocimiento. Muchas personas pueden tener el conocimiento de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, muy bien, se sabe muchos versículos, pero ¿de qué sirve si no lo vive? ¿Para qué tanto conocimiento si usted no lo vive? Y aquí Dios le está diciendo, yo lo voy a hacerlo. Y de pronto esa duda que llegó a Jeremías diciendo, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a lograrlo? Sé que es. Dios le dice, yo sé cómo, no te preocupes, confía. Pero a veces nosotros nos desesperamos. Pero mire que Dios le dice a ellos, a Jeremías, cómprate una propiedad. Jeremías, ¿qué hizo? Obedeció lo que usted y yo tenemos que hacer. Él no empezó a cuestionar a Dios. Sí, hizo una oración diciendo, ¿cómo lo harás? No entiendo. Tú me dijiste, sé que tú hiciste el cielo y la tierra, todas las maravillas que hiciste, y tú me dices, compre una propiedad en esas circunstancias. ¿Cómo lo vas a hacer? No se ponga a preguntar, obedezca. Jeremías no se puso a decir, no, pero ya llegó el tiempo, espere, deme un tiempo y ayuno, oro y confirmo y reconfirmo la palabra de Dios. Él sabía muy bien que la palabra que había recibido ¿de quién era? De Dios. Cuando llegó su primo, ¿cuestionó la palabra? No, ¿qué hizo? Obedeció. Pero hubo preguntas. ¿Cómo? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuestionar, no. Obedecer. Sí, obedezcan. ¿Que cómo lo hace él?
¿para qué nos ponemos a cuestionar? ¿Para qué nos ponemos a hacer división o a poner opiniones de nosotros que de pronto la edificación es destruir? Lo más sencillo, crea. Pero Dios sabía qué había en su corazón. Me imagino a Dios diciendo: ay, Jeremías, sí es cierto, pero tranquilo, ahí vino la respuesta. Y de pronto la respuesta que Jeremías o yo, estando en las sandalias de Jeremías, diría: no, venga, yo quería que me dijera, no, voy a frenar la invasión, el cautiverio, y ya, sí, quería eso, pero no. La respuesta de Dios la vamos a tener en el versículo 26, 27, 28, 29. Fredicito, ¿me colaboras? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. Ahí está ahí, Fredicito, gracias. ¿Qué respuesta? Primero lo confronta. Dios le responde a Jeremías recordando en primer lugar quién es él. Dijo Dios, vino palabra y he aquí que soy Jehová, Dios de toda ¿qué? Soy el Dios. A ver, papito, como diciéndole, a ver, ¿se le olvida con quién está hablando? Tú lo dijiste, Jeremías. Dijiste que yo era omnisciente, omnipresente, soy, y ahora yo te respondo, oye, soy Dios. Ahora habrá algo que sea difícil para mí. Le hace la pregunta, ¿cómo él había dicho quién era Dios? Pero él dice, ¿hay algo difícil para mí? Jeremías podía confirmar la palabra de Dios, aun cuando no entendiera cómo cumplirla. Él tenía que entender. Pero nosotros tenemos que entender la palabra de Dios para ponerla, ¿por qué? Por obra. Pero hay palabras que hay que vivirla por fe. No hay que cuestionar. Hay muchos estudiosos que no han podido poner de acuerdo en cosas que no va al caso. Como decir, en este caso, Jeremías, ¿dónde estaba? ¿En el patio o dentro de la muralla? Muchos dicen que estaban dentro de la muralla, otros dicen que en el patio. Y ahí llevan discusión. ¿Para qué no va a edificar eso? Lo importante es que Jeremías estaba en la cárcel, en el templo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tengo que tomar yo? Fue muy obediente. Fue obediente en creer la palabra de Dios. La adquisición del terreno serviría como una señal de que el cautiverio sería temporal, que había un remanente de Dios que volvería de la esclavitud y que ellos, después de los 70 años, sus escrituras y sus propiedades iban a tener valor. Todos debían guardar sus títulos. Pero Dios confirmó su promesa que Él iba a hacer otra vez. A veces se nos olvida que Dios todo lo puede.
Judá era ¿qué? El pueblo de Dios, ¿sí? ¿Sí estamos? Ellos, ¿cuál era la condición de ellos? ¿Que están en qué? En pecado, se han alejado de Dios, ¿cierto? Pero ellos seguían siendo ¿qué? El pueblo de Dios, no hijos. El pueblo de Dios, ¿cierto? Ustedes pecaron, ustedes me abandonaron, hicieron falsos dioses, ahora ya no son mis hijos, ya no es mi pueblo, nunca dijo eso. Él está demostrando que lo ama. Y aquí es importante que usted veamos que esa promesa de Dios diciéndole a ellos, yo los amo, quiero restaurarlos a ustedes, no olviden que aunque las cosas serán difíciles, yo lo voy a hacer. Aunque ustedes digan, ¿cómo voy a restaurar esa persona que es pecadora, que ha fallado, que supuestamente es hijo de Dios y pecó? Tranquilo, Dios lo ama. Usted y yo no tenemos que cuestionar cómo Dios va a hacer, cómo Dios va a transformar a esa persona. No. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Pero acá Dios confirmó otra vez esa promesa con el fin de que el pueblo no hubiera ¿qué? Dudas. ¿Cómo es? Esa canción. Bendita. Bueno. Esa duda daña la relación con Dios. Oye, aquí está diciendo, oye, no duden, mire la confirmación. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Dice Dios. Mire, yo les estoy prometiendo a ustedes que van a venir después de los tiempos, después de los 70 años de cautiverio, van a venir a su tierra, van a tener posesión. Jesús también dijo en Mateo 19, 23, 26, para los hombres todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y es cierto. No nos pongamos a pensar cómo lo va a hacerlo Dios. Usted y yo sabemos que Dios lo puede hacerlo. Listo, descansemos. ¿Cómo? Señor, ¿por qué me pusiste en este momento, en esa circunstancia? Evalúalo. Si es por pecado, si es una consecuencia de tu pecado, pida perdón a Dios y ya. Pero si es un momento que Dios lo cogió a usted para que la gente vea lo que Dios está haciendo, para que Dios se glorifique en esas circunstancias, disfrútelo, porque Dios tiene el control. ¿Sí me va a entender? Pero a veces nosotros nos complicamos. Señor, estoy enfermo y tú me dices que yo voy a ser sano. ¿Cómo? Mire, Dios sabrá. No se complique, vive para Cristo. Mateo 6:33, ¿qué dice? Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Lo que Dios quiere son sacrificios, no, obediencia. Lo que Dios quiere es que usted tenga una relación con Él. Cuando yo tengo una relación con Dios, me evalúo, miro la palabra y hago lo que dice 1 Corintios 10:31, que es el versículo de este año. Lo que como, lo que bebo y cualquier cosa que hago, la estoy haciendo para Dios. Lo que estoy viendo, lo que estoy hablando, lo que estoy escuchando, ¿está glorificando a Dios? Pare de contar, no es una religión. ¿Porque las religiones salvan? No. El que salva, ¿quién es? Cristo. Y yo tengo que tener una relación con Él. Cuando tengo una relación con Él, hago lo que hizo Jeremías. Bueno, ¿tú quieres que compre una propiedad? Bueno, yo lo hago. ¿Que van a venir dudas? Sí, van a venir dudas. Pero esas dudas, cuando vayamos a la palabra, vamos a tomar una conclusión. ¿Para qué me preocupo si tú tienes el control? Salvador, usted no va a escuchar. Mire, en estos momentos, familiarmente tengo momentos difíciles. Que yo, Señor, ¿cómo lo va a hacerlo?
Señor, tú te glorificas. Y hay muchos momentos que dan malas noticias, y es que no pasa de hoy, ya. Y cuando uno dice, y yo me acuerdo, digo, pero Señor, tú eres soberano, tú tienes el control. Entonces, yo tengo que descansar ¿en quién? En Cristo Jesús. Mi función como hijo de Dios, ¿qué es? Que la gente vea una religión en mí, o que vea una relación con Dios por medio de su Hijo, con la guía del Espíritu Santo. ¿Sí estamos? La gente está viendo lo que Jesucristo está haciendo en mi vida. La gente puede decir, wow, mire que Dios, que mi Señor está trabajando en esta persona. ¿Sí puede decir eso en ustedes? Mire que Él descansa. Sí, es un momento difícil, pero su tranquilidad está en Él, porque Él obedece a Dios, a mi Señor. ¿Acaso hay algo que sea difícil para Dios? Mire, acá Dios le está mostrando a Judá que los ama. El papá que ama a su hijo lo corrige. Dios lo está mostrando a ellos, yo los amo. Confíen en mí, que usted puede comprar una propiedad ahí porque yo voy a cumplir mis palabras. ¿En quién estamos confiando? ¿A dónde está nuestra confianza? La gente puede ver que usted y yo, nuestra confianza está en Cristo. La gente puede decir, wow, Él es un hijo de Dios. No porque usted no falle, no porque usted no peque, porque usted ve y muestra el amor de Cristo en usted. Muestra el amor de Cristo, que cuantas veces usted falle, mi Señor nos perdona y nos restaura. Porque la salvación no se pierde. Lo que se pierde, ¿qué es? La comunión. El viernes estuve en una conferencia de pastores acá en Bogotá, y mucho se nos olvida algo: Cristo el centro. Tenemos que llevar a Cristo a las personas, que la gente vea a Cristo en mí, que no es una religión, sino que vea en mí lo que Cristo está haciendo, y que todo sea para la honra y la gloria ¿de quién? ¿Del pastor? No, de Dios. Y acá le está haciendo Dios a Jeremías: cómprate una heredad, porque yo voy a estar contigo. Para mí todo es posible. Padre celestial, gracias.